Tenemos Juan capítulo 5, verso 43. Yo he venido en el nombre de mi Padre y no me reciben. Si otro viniera en su propio nombre, aquel recibirán. Tome su lugar, glorificando el nombre del Señor. Y quiero invitarle a usted que está aquí y a usted que está allá en su hogar, a que pongamos atención unos minutos a la palabra de Dios. Le hemos titulado al tema de hoy: el Mesías esperado. ¿Cuántos esperamos la segunda venida de Jesús? ¿Cuántos esperamos la segunda venida de Jesús? Y cuando Él levante a la iglesia, los que componemos la iglesia, tenemos que estar listos para irnos con Él. Una cosa es decir: yo sé que Jesús viene, yo creo en Jesús. Pero otra cosa es estar seguro, consciente de que Jesús va a levantar a la iglesia. Y la Biblia dice que Él levanta una iglesia sin manchas y sin arrugas. E independientemente de ver las faltas y los errores que están dentro de la iglesia, cada uno de nosotros debemos de preocuparnos por estar listos para irnos en ese momento. Porque el que no se vaya, el que no sea levantado o arrebatado en ese tiempo, en ese momento, le espera lo que nunca ha visto, que vivirá sobre la tierra. Nosotros a veces tomamos a la ligera cuando se oye hablar del anticristo, y pensamos que nosotros no debemos de preocuparnos por aquello. Y en parte hay razón, pero en parte sí hay que preocuparse. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús llegó hace más de 2000 años, naciendo de María. Nació, creció y murió en la cruz. Y antes de ir a la cruz, Él dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente, dijo Jesús. Oiga las palabras de Jesús: el que cree en mí, no morirá. Y el que vive y cree en mí, no morirá tampoco. ¿Por qué está Jesús hablando? Porque Jesús no estaba hablando de la vida terrenal. No estaba hablando de esta vida. Jesús estaba hablando de la vida del alma. Pero el alma no puede ser salva de la condenación eterna si mientras estamos en este cuerpo no reconocemos que somos pecadores. Los jóvenes salieron a repartir tratados la tarde de ayer, y yo les decía antes de irse: a ver, ¿qué es lo que van a llevarle a la gente? Y me decía: buenas noticias. Y sí son buenas noticias. Y les digo: ok, pero expónganme esas buenas noticias, que Jesús murió y resucitó y que si creemos en Él somos salvos. Ok, esa es la buena noticia. Y les digo: pero ahí está el mensaje a medias. Y les decía: si ustedes buscan un método para evangelizar en el internet, porque ahora así se busca todo, ¿verdad? Lo van a encontrar. Pero el método está basado solamente a la obra redentora de Jesús. Pero ese mensaje está incorrecto. ¿Por qué está incorrecto? Porque el Señor Jesús comienza su ministerio diciendo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús no comienza su ministerio diciendo: yo voy a ir a la cruz, voy a morir y ustedes van a ser salvos. No comienza así.
Comienza diciendo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y para que haya arrepentimiento se necesita algo. ¿Qué se necesita? Reconocer nuestra condición. El apóstol Pablo escribe la carta a los romanos y dice: por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. O sea, el pecado es el que separa al hombre de Dios. El hombre no es grato a Dios por su pecado, por su naturaleza pecaminosa. Entonces el mensaje solo: Jesús murió para que si tú crees en Él, si lo recibes, eres salvo. Está incorrecto. Porque cualquiera puede decir: yo sí creo, recibo a Jesús, hace la oración. ¿Y dónde quedó el arrepentimiento? Y ahí es donde tenemos el problema. ¿Por qué? Porque si no hay arrepentimiento, no hay perdón de pecados. Y si no hay perdón de pecados, no hay vida eterna con Cristo Jesús. Pero si hay arrepentimiento y se recibe a Jesús como Señor, porque entiendo que Jesús es mi único Salvador, el único que me puede perdonar nuestros pecados, el único que puede reconciliarme con Dios, lo recibo a Él, acepto el sacrificio de Él hecho en la cruz del Calvario, me arrepiento de mi pecado y ahora sí, Señor, te necesito porque soy un pecador, te recibo en mi vida porque necesito tu sangre para que mis pecados sean perdonados. Entonces ahí viene el nuevo nacimiento y el perdón de los pecados y la vida eterna con Cristo Jesús. Dele gloria al Rey. Pero llegó el mensaje el mensaje moderno del tiempo y nos hizo creer que eso solamente es suficiente. Y por eso hay algunos que dicen: si lo único que necesito para ser salvo es creer en Jesús. Pero no se arrepienten de sus pecados. Y siguen pecando y siguen cayendo y no pueden salir del pecado. ¿Por qué? Porque no hay una obra de Dios hecha en su corazón. Pero cuando Dios hace la obra en el corazón, el hombre cambia, la mujer cambia. Porque no es el hombre, no es la mujer, es Cristo en el hombre, la esperanza de gloria. Bendito el nombre del Señor. La esperanza de tu cambio, de transformación, de bendición, es Cristo en tu vida. Si Jesús está en tu vida, Jesús dará bendición a tu vida. Bendito el nombre del Señor. Ese es el verdadero Mesías, Jesús el Cristo, ¿verdad? El que murió, el que dio su vida, lo enterraron y al tercer día ¿qué? Resucitó. Amén. Y todos los que le hemos recibido como Señor y Salvador de nuestra vida, Él es nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios. Pero estamos hablando del Mesías esperado. El Mesías que Israel esperaba antes de Cristo estuvo entre ellos y no le conocieron. Por eso Jesús dice acá, hablando a los israelitas, les dice: yo he venido en nombre de mi Padre y no me reciben. Son las palabras de Jesús a los judíos que le escuchaban. ¿Por qué? ¿Qué decía él? ¿Qué decía Jesús? Cuando le preguntaron: ¿y quién es tu Padre? Él decía que era hijo de Dios. ¿Amén o no amén? ¿Cómo se presentaba? Como hijo de Dios. Él nunca se presentó como hijo de María, se presentó como hijo de Dios. Amén. Él siempre decía: yo no soy de esta tierra, sino vine del cielo. Pero los judíos no creyeron en él. ¿Por qué? Porque no llenaba sus expectativas, no cumplía los requisitos que ellos esperaban, porque hacía milagros en sábado. Y para los judíos su Mesías no podía hacer milagros en sábado porque era día de reposo. Y Jesús hacía milagros en día de reposo. ¿Sí me entiende? Y un día mandaron por ahí, Herodes lo mandó a interrogar a ver qué hacían los sábados. Y el Señor dijo: ¿saben qué? Díganle a esa zorra que mi padre hasta hoy trabaja. Y por lo tanto seguiremos trabajando hoy, mañana y pasado mañana. Trabajando. ¿En qué trabajaba? Predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia
en aquellos que creían en Él. Amén. Ese es Jesús el Cristo. Pero Jesús dice aquí en la continuación del verso: si otro viene en su propio nombre, ¿qué dice? Aquel recibiréis. Oiga bien, Jesús está hablando de dos cosas ahí. Está hablando de su presencia en medio de los israelitas y su comportamiento de los israelitas hacia Jesús. No le recibieron, ¿verdad? ¿Y quién era el que estaba ahí con ellos? Era su Mesías, su Salvador, su Redentor. Estaba ahí con ellos. ¿Pero ellos qué? No le recibieron. Y Jesús les dice: y va a venir otro, pero si otro viene en su propio nombre, ¿a este qué? Recibiréis. Jesús está profetizando la futura condición del pueblo de Israel. El problema es, hermanos amados, que antes que este personaje se dé a conocer, su espíritu, el espíritu que poseerá ese personaje, está haciendo estragos en el mundo y dentro de la iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque nosotros, como hombres naturales, nos concentramos en nuestras necesidades y somos atraídos y seducidos por las cosas que se mueven en el mundo donde vivimos. Y de repente se nos olvida, impulsado por esas mismas necesidades, por esas condiciones en las que vivimos en esta tierra, se nos olvida que Jesús dijo esto: estáis en el mundo, pero vosotros no sois del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y al no ser del mundo, entonces nosotros, aunque estamos aquí, no debemos de mezclarnos con las cosas, tradiciones, costumbres, modas y todo lo que practica el mundo sin Cristo. Porque para nosotros existe un estilo de vida distinto. Dele gloria a Dios si lo cree. Para nosotros existe un modelo de vida distinto. ¿Cuál es el modelo de vida de la iglesia? Debería de ser el modelo de la vida de la iglesia mientras estamos aquí. Es Cristo. Le pregunto, ¿cómo vivió Cristo? Estuvo en Israel, sí, ahí creció, ahí murió, pero a Jesús no lo vemos mezclándose en ningún momento con las prácticas aún religiosas de ese entonces. Aunque comía con los pecadores y publicanos, pero ¿por qué comía con ellos? A los pecadores, pero no se unía en las prácticas de ellos. Llegó a la casa de Nicodemo, llegó a la casa del chaparrito, ¿cómo se llama? Zaqueo, y comió ahí con ellos. Pero él no se convirtió en lo que hacía Zaqueo. Zaqueo se convirtió a la palabra de Dios y ese momento fue transformado y la bendición de Dios llegó a su casa. Bendito el nombre del Señor. De manera que dijo: si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadriplicado. La evidencia del cambio del Señor Jesús cuando llega a la vida del hombre o del ser humano. ¿Se da cuenta? Entonces, pero el asunto es, hermanos amados, que nosotros debemos de estar atentos, porque estamos viviendo tiempos finales. Y el tiempo final de la era cristiana es muy peligroso. El Señor Jesús dijo también estas palabras: en aquel día muchos procurarán entrar, pero no podrán. Esa palabra siempre me pone a mí a pensar. ¿Sabe por qué? Porque eso va más allá de lo que nosotros creemos y pensamos. ¿Qué espera Dios entonces, hermano? Dios espera una entrega total. ¿Sí me entiende? ¿Qué espera Dios? Una entrega total. Cuerpo, alma y espíritu, dice Pablo, que sean guardados irreprensibles. ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Hasta la venida
de Cristo Jesús. ¿Se da cuenta que va más allá de solamente la pura fe? ¿Se da cuenta que el pretender entrar al reino de los cielos va más allá de lo que nosotros imaginamos? Porque muchos procurarán entrar, pero no podrán. Yo pregunto, ¿por qué no podrán? ¿Creen en Jesús? Sí. ¿Van a la iglesia? Sí. Diezman, cantan, oran, y sí, pero ¿qué les falta entonces? ¿Qué les falta? Les falta someternos a la voluntad de Dios. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz. La verdadera oveja del Señor oye la voz de Dios. ¿Qué es oír la voz de Jesús? Ponerle atención a su palabra y empezar a darle lugar a su palabra en mi corazón, en mi vida, para que esa palabra y el poder del Espíritu de Dios empiece a transformar mi vida y yo sea un nuevo hombre para la gloria y honra del Dios de los cielos. Dele gloria al Rey. Durante la semana me encontré con alguien por aquí en el centro y me decía: pastor, yo quiero cambiar, pero no puedo. Y me le quedé viendo y le dije: es que no va a poder, hermano. Usted no va a poder. Porque no hay poder humano que pueda transformar lo que llevamos en el corazón. Por eso, si tú estás aquí, estás diciendo: es que no sigo a Cristo porque no puedo cambiar. El diablo te está engañando. Tú sigue a Cristo con todos tus defectos. Solo ponle atención a la palabra de Dios. Aplica la palabra de Dios para tu vida. No se la apliques al vecino, a tu vida, y verás que la gloria de Dios se abrirá para ti y entrarás al reino de los cielos. Bendito el nombre del Señor. Dale gloria al Rey. Porque eso es lo que está haciendo el mensaje moderno. Dejarnos por encima nada más. ¿Por qué? Porque tocan las necesidades del alma, tocan las necesidades de la tierra. Pero hermanos amados, Jesús no vino a suplir solamente necesidades. Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Vino a perdonar nuestros pecados, a hacernos libres de la esclavitud del diablo y del pecado, para llevarnos al reino de los cielos. Y si somos libres en Cristo Jesús, adoremos a Dios, sirvamos a Dios en esa libertad que Cristo nos ha dado, para que su nombre siga siendo glorificado. Y usted esté seguro que al cerrar los ojos aquí, los abre con el Señor. ¿Cuántos estamos seguros de eso? Porque la muerte puede tocar en cualquier momento. El problema no es que toque. El problema es que estemos listos nosotros. Sale el alma de aquí. ¿Y a dónde se va a ir, hermanos amados? Porque el alma es como el pajarito. ¿Quién tiene pájaros en su casa? Usted, ¿verdad, hermana? ¿Y cómo lo tiene? Ahí dentro de una jaula, ¿verdad? ¿Qué pasa si abre la jaula? Se va, ¿verdad? Ese es el alma. ¿Dónde está el alma? Está aquí en el cuerpo. A ver, ¿dónde está el alma? Está aquí. Y por eso vino Cristo a redimir esa alma. Y es la que el diablo no quiere soltar. Y por eso nos toca a través de las pasiones de la carne, a través del mundo, a través de todas las cosas que están exteriormente fuera de nosotros. Pero por eso dice el Señor: es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Quién está con nosotros? Si es Cristo Jesús, hay poder en tu vida para vencer ese diablo mentiroso que siempre busca llevarnos a la destrucción. Entonces la iglesia tenemos que luchar y tenemos que estar con los ojos bien abiertos, porque no solamente tenemos la lucha con nosotros mismos y el pecado, sino también tenemos que tener la vista espiritual y el oído espiritual bien abierto.
Porque no todo aquel que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Bendito el nombre del Señor. Dele gloria al Rey. Va a llegar el momento que se va a abrir la jaula y el pajarito va a volar, si no viene Cristo antes. ¿Quién iba a pensar que la palomita de el alma de nuestra hermana Trini ya iba a salir? Se abrió la jaula. Dijo el Señor: ya es el día, hija, vámonos. Y dejó de funcionar el corazón. Y voló el alma a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo limpió los pecados de esa alma y ahora estás limpia, santa, delante de la presencia de Dios. Es lo mismo que quiere hacer con nosotros. Amén. Pero el problema es que tenemos una lucha que no estamos viendo la iglesia. Y es lo que se mueve dentro del religiosismo, dentro de la religión. Y el apóstol Pablo dijo: si un ángel viene del cielo y les anuncia otro evangelio distinto al que yo les he presentado, ¿qué dijo? No lo creáis, sea anatema, dijo. Esto es serio. Si un ángel viene, es decir, ¿por qué el apóstol Pablo dice si un ángel viene? No es el apóstol Pablo, el Espíritu a través de su siervo. ¿Por qué dice eso? Porque Dios sabía que iban a aparecer apariciones, como por ejemplo nos ha hecho creer la religión popular del mundo, que la Virgen se aparece en ciertos lugares. Son apariciones. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Si aún un ángel viene, si otro viene diciendo que hay otro evangelio distinto, no lo creáis. ¿Por qué? Ese no es el evangelio de Cristo. Y la iglesia estamos permeados de ese evangelio que no es de Cristo. Y por eso, hermanos amados, ahora batallamos más para creer el mensaje de la santidad. ¿Por qué batallamos más? Porque tenemos dos corrientes de mensaje en este tiempo. Y el que más ha abundado y ha crecido es aquel donde solamente cree en Jesús y eres salvo. Solo cree en Jesús y eres salvo. Si no te preocupes si ya te arrepentiste, ya creíste en Jesús. No, hermanos, el diablo cree en Jesús. Es más, le teme a Jesús. Eso no lo habías pensado, ¿verdad? ¿Sabes que el diablo conoce más Biblia que nosotros juntos? Y conoce a Jesús y le teme a Jesús. Allá iba pasando Jesús por el cementerio aquel de Garada, y allá andaba un endemoniado. Y Jesús ni siquiera había pasado por cerca donde ni lo había volteado a ver. Y se acercan los demonios y le dice: ¿qué tienes contra mí, Jesús, hijo de quién? De Dios. Sí sabía quién era Jesús, ¿verdad? Él sabe quién es Jesús. Y ya están pidiendo: no nos saques de aquí, échanos a los cerdos. ¿Dónde vivían? En el corazón de aquel pobre hombre que tenían cautivo. Y pasó Jesús y tuvieron miedo. ¿Por qué? Porque ellos sabían que Jesús, su presencia ahí, los iba a hacer salir de la vida de ese hombre. Cuando Jesús llega a la vida de un creyente, de un hombre o de una mujer, los demonios que tengan tienen que salir de ese corazón, de ese hogar, de esa vida. ¿Por qué? Porque llega el poder de Dios en Cristo Jesús. ¿Ahora entiende por qué hay nuevas criaturas? La nueva criatura no la forma la religión, nace por el poder de Dios y la palabra. Porque ahí es donde somos criados según Dios en Cristo Jesús. Ahí empieza nuestro crecimiento, nuestro desarrollo en Cristo como nuevas criaturas. Y si somos nuevas criaturas, debemos de estar atentos. Nuestro léxico debe de ser ¿de acuerdo a quién? A Dios. Nuestra manera de pensar, ¿cómo debe de ser? De acuerdo a Cristo.
Pero vayamos al punto, porque si no me voy por otro lado. Dice acá: si otro viniera en su propio nombre, aquel recibirán. Lo está aseverando el Señor, que Israel va a recibir a un hombre que no es su Mesías, porque su Mesías ya llegó y no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad ¿de qué? De ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué somos hijos de Dios hoy? ¿Porque me bautizaron de niño? No, soy hijo de Dios porque nací de nuevo. Fui engendrado por la palabra de Dios y dado a luz por el Espíritu Santo de Dios. Dele gloria al Rey. Vaya conmigo a Daniel. No olvide, el pecado, ¿qué hace? Nos separa de Dios. Por eso cuídate del pecado. Cuidémonos del pecado. ¿Es delicioso el pecado? Para la carne, sí. Para la carne es delicioso el pecado. Pero muchos pensamos que el pecado es horrible. No, el pecado es agradable a la carne, placentero. Nos ata y nos volvemos esclavos del pecado. La murmuración es pecado y la murmuración es chisme. Pero el que le gusta el chisme se complace en el chisme. ¿Y qué es? Es pecado. El orgullo es pecado. Les voy a mencionar pecados que comúnmente no mencionamos. El orgullo es pecado. ¿Y quién no tiene orgullo aquí? Unos en menor grado, pero todos tenemos un poquito. Por el dinero, por los hijos que son estudiados, por nuestra posesión. Y le digo algo y no se ofende conmigo. Por naturaleza el mexicano es muy orgulloso. Y como se fomenta en las redes sociales, en la televisión y en los medios de comunicación, el orgullo mexicano, ese tema, esa palabrita, a mí me pone a pensar. Porque la creemos, ay, nos paramos así sacando el pecho, ¿verdad? Y las hermanas se sienten María Félix ahí, ¿verdad? El problema es que el orgullo, su origen del orgullo, ¿dónde está? Está en Satanás. Y ahí está en el corazón, está aquí. ¿Y qué es el orgullo? Es pecado. ¿Me entiende? Por eso Jesús dijo: aprended de mí que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. Manso y humilde de corazón. Totalmente lo contrario, ¿verdad? ¿Y de dónde vamos a aprender los cristianos? Pues del maestro. ¿Y quién es el maestro? ¿El pastor Misael? No, es Cristo nuestro maestro. De todos, de quien tenemos que aprender, que siendo hijo de Dios, siendo el Rey de reyes y Señor de señores, se humilló hasta lo sumo. Le golpearon, le escupieron y él seguía fiel a Dios. Eso es humildad. ¿Sí me entiendes? Ese es nuestro maestro y él sí es humilde. Lo escupieron, lo insultaron. ¿Qué no hicieron con el Señor, hermanos? Ninguno ha padecido como el Señor padeció mientras estuvo aquí. ¿Y qué hizo? La Biblia dice que como cordero enmudeció y fue a la cruz. Aún sabiendo que cuando Pilato le dice: ¿sabes quién soy, verdad? ¿Sabes que tengo autoridad para soltarte o crucificarte? Y el Señor le contesta y le dice: ninguna autoridad tuviera si nos fuere dado de arriba. Bendito el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque Jesús era el Rey de reyes que estaba ahí y él estaba sometiéndose a la voluntad de ese hombre para que el nombre de Dios fuera glorificado y nosotros hoy tengamos salvación. Si Jesús no se somete a la voluntad de los reyes y de los que pidieron su muerte, ¿qué crees que hubiese pasado? Tú y yo no fuéramos salvos. Pero Jesús tuvo que someterse al orden de los humanos, de su propia creación. ¿Para qué? Por amor a ti y a mí.
Y ahora a nosotros nos ofrecen dinero, nos ofrecen un mejor estilo de vida, y por eso cambiamos al Señor. Porque muchos dejamos de venir a la iglesia porque Dios no nos respondió lo que le pedimos. Y dejamos de valorar lo más importante que nunca podrá comprar el hombre, que es la salvación y el perdón de sus pecados. Nunca el hombre podrá comprar eso, solamente lo da Cristo Jesús. Bendito el nombre del Señor. Por eso dice que Él vino a salvar lo que se había perdido. Y ahí andábamos usted y yo, ¿verdad? Daniel capítulo 8, verso 21 y 22. Ese es el Mesías que nosotros tenemos, ¿verdad? Pero Israel sigue esperando a un Mesías. El mundo sigue esperando a un Mesías. Y hay políticos que se atreven a ponerse ese nombre. Y nosotros pensamos, miren, ahorita el mundo está dividido. La iglesia también está dividida. Con la llegada del señor Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, el mundo se dividió. Bueno, ya venía dividido, pero se está poniendo más obvio. Y también la iglesia. También la iglesia está dividida. Y la iglesia también está temblando. Los que están en Estados Unidos, si no tienen papeles, están preocupados. Los otros gobiernos están preocupados. El gobierno de acá está preocupado. Todos los gobiernos preocupados. El problema es que la iglesia está poniendo atención a la preocupación y está dejando de ver lo más importante. Uno decimos, es que Donald Trump es cristiano. Otros decimos, no, ese hombre que no sé qué. Pero si nosotros analizamos a la luz de la palabra, ese hombre está ahí porque Dios quiso que estuviera ahí. Yo fui consultado por muchos hermanos en México y en Estados Unidos antes que él ganara. Y me dijeron esto: pastor, ¿usted cree que este señor va a llegar a la presidencia otra vez? Y mi respuesta fue esta: si el Señor quiere darnos un tiempo más de gracia al mundo y a la iglesia, va a llegar. Y si el Señor quiere acelerar más las cosas de lo que ya lo está acelerando, no va a llegar. Esa fue mi respuesta. ¿Por qué? Porque estamos en tiempos de que nada sucede si el Señor no lo permite. Y como estamos en tiempos proféticos, la profecía se tiene que ir cumpliendo. Y a medida que la profecía se va cumpliendo, Dios, para darle cumplimiento a su palabra, tiene que usar a quien Él quiera usar. ¿Sí me entiende? Veamos lo que dice Daniel. Daniel capítulo 8, verso 21-22. ¿Qué dice? El macho cabrillo es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tiene entre sus ojos es el primer rey. 22, ¿qué dice? Y el cuerno que ha sido quebrado y en cuyo lugar apareció cuatro cuernos, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, pero no con la fuerza de él. Pongamos atención. Dios le da la revelación a Daniel de lo que va a estar sucediendo en los últimos tiempos. Y nosotros no hemos aprendido a estudiar esto. En este pasaje de Daniel, en el capítulo 8, verso 21, es muy obvio lo que el Señor está enseñando si nosotros ponemos atención. Porque está hablando de un imperio, está hablando de un reino, y está hablando del reino de los medos y los persas, o de Grecia. Entonces dice acá: el macho cabrillo es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el primer rey. El primer rey.
El primer rey de quien está hablando aquí es Alejandro Magno. Alejandro Magno fue un emperador, fue un rey que conquistó mucho territorio, muy poderoso, muy ágil políticamente y militarmente, muy buen estratega. Nadie detenía a ese hombre. Ahora bien, ¿qué dice la palabra? El cuerno que ha sido quebrado, en cuyo lugar ha aparecido 4 cuernos, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, pero no con la fuerza de él. Oiga bien, tenemos que identificar esos 4 reinos. ¿Cuáles son? Voy a leerles historia. El imperio de Alejandro Magno termina con su muerte en el año 323 antes de Cristo. A la edad de 23 años, o de 33 años, perdón, fue un rey muy poderoso al punto de vista político y militar. Venció a los persas, a Irán, sometió a ciudades fenicias y conquistó a Egipto. Todo lo que se le puso en el camino, conquistó a sus 33 años. ¿Estaba viejito? No, estaba joven. Bien chavo, ¿verdad? Sí dicen ustedes, ¿verdad? Bien patojo, decimos en Guatemala. Bien muchacho, ¿verdad? Pero a los 33 años conquistó todo esto. El problema es que murió. A los 33 años murió. Al morir, el imperio se dividió en 4 reinos: Macedonia, Egipto, Siria y Pérgamo. Estos reinos se llamaban helenísticos porque sus reyes eran de cultura griega. Estos duraron hasta la conquista romana. Hay algo aquí, póngale atención, que el verso 22 termina diciendo que la fuerza de Alejandro Magno y de los otros reinos, 4 reinos, no iba a venir por él. Hay un rey, hay un poder sobrenatural que está sobre los reyes que gobiernan el mundo. Y eso es lo que la iglesia a veces no ponemos atención. Hay un poder sobrenatural que gobierna detrás de los gobernantes del mundo y no es el poder de Dios. Porque si fuera el poder de Dios, ¿qué enseñarían? La palabra de Dios. ¿A dónde dirigirían el pueblo? Si gobernaran por el poder de Dios, ¿a dónde dirigirían la nación? Hacia el rey, al rey Jesús, hacia el Señor. Y le pregunto, ¿hay algún gobierno en esta tierra ahorita que conduzca a la nación a adorar y a buscar exaltar el nombre de Jesús? En México no lo hay. Al contrario, están buscando revivir las tradiciones antiguas que tienen que ver con santería, brujería y la adoración a otras deidades, menos a Jesús. Pero a la hermana Trini, cuando ella una vez estaba ahí, se la quiso llevar la policía porque estaba hablando de Cristo. Eso no lo saben, ¿verdad? Todos. Ahí se la quiso llevar la policía porque ella estaba hablando de Cristo. Pero como el Señor siempre toca el corazón y no deja que toquen a sus siervos, el mismo policía le dijo: ¿sabe qué, señora? Yo sé que está haciendo lo bueno, pero evite ser muy obvia de lo que está haciendo, porque tenemos órdenes de que no hagan esto. Esa es la autoridad que nos rige. Pero
nosotros dijimos, no, pues van a venir ayudas, van a venir becas, y hay un montón de jóvenes esperando eso. No trabajan, ni estudian algunos. ¿Y nosotros qué? Es que, pastor, las ayudas. Acuérdese, ¿quién opera detrás de ellos? No es el Señor. No es el Señor. Vayamos avanzando. Avance conmigo a unos versos más adelante. Versos 23 y 24 vamos a leer ahora. Al final del imperio de ellos, cuando los transgresores hayan llegado a su colmo, se levantará un rey de aspecto fiero y entendido en ¿qué? En enigmas. Oiga bien, detengámonos tantito en ese verso. Al final de ¿qué? De la caída de los 4 imperios que salieron después de la muerte de Alejandro Magno. Esos reinos desaparecieron, ya no están. Vino el imperio de Roma y también desapareció, entre comillas. ¿Por qué entre comillas? Porque la imagen de Nabucodonosor, los pies, dice que son en parte de hierro y de barro ¿qué? Cocido. Y el hierro simboliza el imperio romano, que no perece, está allí metido, mezclado con los pies de la imagen. El barro representa el reino actual en el que vivimos, que está basado en convenios comerciales y alianzas más comerciales y políticas. ¿Qué es lo que hay hoy? Alianzas. Algunos se gozan saber de que México tiene buenas relaciones con Rusia, y eso los hace crecer su orgullo. Otros odian a Estados Unidos porque está sacando los emigrantes, y pues dejan de venir dólares, ¿verdad? ¿Sí me entiende? Y por eso el mundo está dividido en sentimientos, en todo. Unos a favor, otros en contra. El problema es que la iglesia de Cristo no debemos de estar ni a favor ni en contra, sino en un punto neutral, dándole la gloria y la honra a Dios, viendo que el mundo se está acercando al juicio final y la iglesia estamos acercándonos a la partida de esta tierra. Eso es lo que tenemos que aprender la iglesia. Amén, ¿sí me entiende? No dividirnos en sentimientos y emociones. Por eso el Señor dijo: si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Sé que nos acostumbramos quizás a que un familiar nos mande $100 y son $100, es algo aquí. Pero ¿qué tal si al Señor ya le plació y dijo: ya estuvo bueno, hijo, ya a ver si es cierto, si tu confianza y tu fe está en mí? ¿Sí me entiendes? A ver, o vas a decaer porque deportaron a tu familiar y ya no te va a traer los $100. Pastor, se me fue la bendición. No, se te fue lo material. La bendición de Dios está contigo. ¿Por qué, pastor? Porque la bendición de Dios es la vida eterna y el perdón de tus pecados. Y si buscas el reino de Dios, todo lo que necesites será añadido. Es la promesa de nuestro Rey. Dale gloria a Dios. Oremos por nuestros paisanos allá, sí, pero que eso no nos robe a nosotros la bendición. Amén. Ni se llene de rencor contra los gobernantes. Acuérdese que de la abundancia del corazón habla la boca. Si usted se expresa con odio, con resentimiento, ¿qué hay en su corazón? Odio, rencor. Y el rencor, ¿qué es? El resentimiento es un pecado. ¿No dice el Señor que hagamos morir las iras? La ira no nos pueden tocar porque explotamos. Mecha corta, decimos en Guatemala. No sé cómo dicen aquí. Tantito lo tocan. Un ejemplo, espero no me esté oyendo porque ahí estaban afuera. Llegó hoy en la mañana
Y los señores están batallando con esa camioneta que está ahí. Y tenían un carro ahí donde pues yo me estaciono y no pasa ni otro carro, cerramos el paso. Entonces cuando yo veo, llego, ¿no? Y me quedo pensando, pero me quedo viendo hacia la camioneta. Pero yo estaba pensando, tengo que hacerme hacia atrás porque aquí cierro y no va a pasar nadie. Y el Señor inmediatamente que ve que yo estoy viendo hacia la camioneta, me hace como ese ademán retador, ¿verdad? Y yo dije, ay Señor, si estoy pensando que si me pongo ahí estorbo. Entonces ya me hice para atrás. En eso va llegando el hermano David también. Y ya ve, ya ahorita después de último, ya se acercó y nos habló, ¿verdad? Pero él pensó que yo estaba, ese señor, esa persona es mecha corta. ¿Cuántos hay aquí así? Aquí le aseguro que aquí hay varios. ¿No? Y si el pastor responde de la misma manera, ¿qué hubiera pasado? Pero ya después el Señor viene y platica ahí. Hasta le dije, Señor, cuide su carro, porque esa camioneta no vale, ese carrito no va a levantar esa camioneta. Se lo va a echar a perder. Un carrito de o 1.8, no sé cuánto trae el motor, a un motor de 8 cilindros. Es como que pongan es como que me pongan a jalar a mí a dos hermanos Armandos. No puedo. Pero si lo ponen a jalarlo a él a mí, le aseguro que me carga. ¿Sí me entiende? Así es la vida. Pero nosotros a veces, ¿qué pasa? No dejamos que el Espíritu de Dios obre en nosotros. Y Satanás es astuto y ahí sabe que nos tiene agarrados. Porque nos damos cuenta después que hacemos lo que hicimos bajo la influencia de eso que nos lleva ahí adentro. ¿Qué hacemos? Nos sentimos mal delante de Dios. Y ahí está acusándonos, ya ves. De nada te sirve ir a la iglesia. Y entonces tú le tienes que decir que el Señor te reprenda, mentiroso, porque no voy porque sea perfecto, voy porque ahí está el Señor y Él está operando en mi vida, está transformando mi corazón y yo sé que seré nueva criatura cuando Él perfeccione su obra en mí. Bendito el nombre del Señor. Dios es bueno, ¿verdad? Dice, el final del imperio de ellos cuando los transgresores lleguen al colmo. ¿Qué entendemos por llegar al colmo, hermanos? O sea, ya el pecado, la transgresión llega a su punto máximo. Entonces, si nosotros ponemos atención, ¿la transgresión en la tierra se va a quitar? No. Hermanos, por más que las mujeres busquen que las liberen del sistema patriarcado y así van a ser felices, no serán felices, porque la verdadera felicidad solamente la da Jesús el Cristo. Él dijo, mi paso os dejo, mi paso os doy, no como el mundo la da. Amén. Entonces va a haber verdadera felicidad. Van a haber mujeres libres para alabar al Rey. Y se darán cuenta que es fácil someterse a la voluntad de Dios. Y los hombres aprenderán ¿a qué? A respetar a su mujer cuando el Señor venga y los haga libres. Y entonces ya no la maltratará, ya no abusará de ella, la respetará. Y entonces habrá armonía y verdadera felicidad en ese hogar. Pero ¿qué pasa? ¿Qué dice aquí? Ese hombre que viene es fiero de carácter. ¿Qué significa ser fiero de carácter? Agresivo, enojón, mecha corta. Por eso le digo, la iglesia, ¿qué tenemos que hacer? Quedarnos en un punto neutral. Porque sí tenemos que aceptar que es empático con la iglesia y con Israel. Eso sí lo podemos, eso tenemos que reconocerlo. Pero él abiertamente ¿es cristiano? No. No, él no es cristiano abiertamente. Por eso tiene tantos problemas, ¿verdad? Pero es empático, es decir, tiene empatía con la iglesia y con
Israel. ¿Por qué? ¿Qué está haciendo? ¿Qué hizo el día que tomó posesión? Le quitó toda la ayuda y dijo: aquí solamente a partir de hoy hay dos géneros nada más: mujer y hombre. Dele gloria a Dios por eso. Y solamente cuando Dios mueve el corazón de un hombre puede hacer eso. Y para que Dios mueva el corazón de esos hombres, Dios siempre hace algo. Siempre. ¿Qué hizo para mover el corazón de Nabucodonosor? ¿Qué hizo? ¿Nabucodonosor fue cristiano? No. Sin embargo, después de que Daniel y sus otros compañeros no quisieron adorar la imagen de que él había levantado, los metió al horno de fuego, les subió a la temperatura, de tal manera que los que los echaron se quemaron ahí. Y cuando él fue a ver, Daniel y sus compañeros, ¿cómo estaban? Paseándose adentro. Y ya no eran 3, eran 4. Y dijo: hay uno ahí como el hijo de los dioses. Bendito el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque ahí estaba el Cristo de la gloria, defendiendo a sus siervos. Es el Dios que adoramos, es el Dios que servimos cuando tú y yo le honremos en espíritu y en verdad. ¿Y qué hizo Nabucodonosor después de aquello? Saca un decreto y dice: no hay otro Dios como el de estos israelitas. Y decreto que a él se adore y a él se sirva. ¿Se convirtió en cristiano? No. Pero promulgó a favor de Dios. ¿Qué está haciendo el presidente de Estados Unidos? Promulgando algunas cosas de acuerdo a lo establecido por Dios en la tierra. Y por esa razón Dios lo tiene ahí. El problema es que a todos estos movimientos, ONGs que les quitó las ayudas, ¿qué crees que va a pasar cuando salga él? Y se va a volver con más fuerza. Y escucha bien lo que te voy a decir: con odio contra lo de Dios. ¿Por qué? Porque es lo que hay en sus corazones. ¿Por qué crees que en México no se puede evangelizar tanto como antes? ¿Por qué? Porque tenemos que estar conscientes de que el príncipe de este mundo controla a los gobernantes de la tierra. Todos nos engañan ofreciéndonos que salud como Dinamarca. Ni sabemos los mexicanos cómo está la salud de allá, pero nos engancha, ¿verdad? A ver, ¿quién sabe cómo es la salud de Dinamarca? Pero eso nos engancha porque no sabemos. Por eso la iglesia debe de estar en punto neutral, esperando en Cristo Jesús. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Rey, y el pueblo espera de su Rey. Si Jesús es tu Rey, aprendamos a esperar de nuestro Rey, que Él sí todo lo puede multiplicar los panes, puede multiplicar el aceite, puede resucitar a los muertos también. Bendito el nombre del Señor. Amén, ¿sí me entiende? Entonces, pero este personaje dice que será feo, de mecha corta, de carácter duro, entendido en qué, en enigmas, buen conocedor, inteligente, buen negociante, buen negociante, bien. Pero el problema es que dice que no será por él, sino que hay una fuerza detrás, quien está operando y gobernando. Por eso en este mundo solo hay dos reinos espirituales, hermanos.
El del Satanás, que el Señor lo reprenda, y el de Dios en Cristo Jesús. ¿A cuál pertenecemos nosotros? Al de Cristo. ¿En dónde estábamos antes de pertenecer a este reino? Estábamos en el reino de Satanás. Pero bendito sea el nombre de Jesús, que Él vino y resucitó al tercer día, quitándole el imperio a la muerte y quitándole la autoridad a Satanás de nuestras vidas y devolviéndonos la vida eterna que habíamos perdido. Bendito el nombre del Señor. Verso 24, su poder, dice, se incrementará. Oiga bien, ¿qué dice? ¿Qué es eso de incrementar? Es decir, conquistará, doblegará a todos los gobernantes que se dejen gobernar. Engañará, porque veamos lo que dice aquí, su poder se incrementará, pero no por su propio poder. Oiga bien, pongámosle atención a eso, no por su propio poder. ¿Quién le da ese poder entonces? Satanás. Que el Señor lo reprenda. Y Él causará gran ruina. ¿Qué dice? Pongámosle atención a lo último que estamos leyendo. Tiene una autoridad que engañará al mundo entero. ¿Y qué causará? Ruinas. O sea, por más que nosotros pensemos que este mundo va a mejorar, no, va a empeorar. Porque el poder del anticristo es el que está operando. Y él no trae bendición a la tierra, él trae maldición y ruinas. El problema es que como iglesia, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos detectando el tiempo que estamos viviendo? ¿O sencillamente nos conformamos con venir a la iglesia y cantarle al Señor, adorar? No, adoremos en espíritu y en verdad. Llenémonos de su presencia y que nuestros ojos estén abiertos y nuestros oídos atentos para escuchar lo que se mueve en el mundo, para ver si es la voluntad de Dios. Si es la voluntad de Dios, alabemos al Rey, porque Jesús viene pronto. ¿Sí me entiende, hermano? Entonces, ¿qué dice? Él causará gran ruina y prosperará. Actuará arbitrariamente. ¿Qué es arbitraria? ¿Qué entendemos por esa palabra? Se hará lo que Él quiera. Pero nosotros pensando que la cuarta transformación va por el segundo piso, ¿verdad? Yo digo sí, va por el segundo piso, pero en mi vida Jesús va delante de ellos. Ese es mi pensar. Bendito Dios. Porque vivo en México, pero no soy de México. Soy de Cristo Jesús. ¿Creíste que te iba a decir de Guatemala? No, soy de Cristo Jesús. Porque si estuviera en Guatemala, te digo, vivo en Guatemala y soy de Guatemala, pero no soy de Guatemala, soy de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Jesús llegó a mi vida y me rescató de la vana manera de vivir en que vivía. Amén. Por eso tenemos que aprender lo que dice la palabra. Avancemos. Quiero ir para que veas de dónde obtiene el poder los gobernantes de la tierra. Apocalipsis capítulo 13, verso 1 y 2. Aquí terminamos y seguimos luego. Apocalipsis capítulo 13, verso 1 y 2. Y mientras lo encuentra, trae una pregunta. ¿Qué le ofreció Satanás a Jesús en la tentación? Los reinos de la tierra, ¿verdad? Y si Él los ofreció es porque Él es el que los... A ver, vayamos. Apocalipsis capítulo 13, verso 1, ¿qué dice? Y 2. Y vi que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. Un monstruo esa cosa, ¿verdad?
Sobre sus cuernos tenía ¿qué? 10 diademas. ¿Qué más? Y sobre sus cabezas había un nombre ¿qué? Blasfemo. Verso 2. La bestia que viera semejante a un leopardo, sus pies era como de oso y su boca como boca de león. Ponga atención a eso. Y el dragón le dio ¿qué? Le dio su poder. Aquí estamos hablando del anticristo. Pero antes que el anticristo se dé a conocer, tiene que haber una preparación. Porque con la llegada del señor Donald Trump a la gobernatura de Estados Unidos, se le unen hombres poderosos financieramente, y se le une ese señor de los carros eléctricos. ¿Cómo se llama? Elon Musk. Bien sabemos el nombre, ¿verdad? ¿Y sabía usted que ese señor tiene el dinero suficiente y maneja la tecnología más moderna que existe? Qué casualidad, ¿verdad? Que se unen los más poderosos, que tienen la facultad de mover poder, tecnología, dinero, todo. ¿Por qué? Porque todo se va alineando a un solo sistema político, financiero y militar, que es el del anticristo. Todo va alineándose hacia allá. El problema no es que se alineen, el problema es que están alineando a la gente. Como seres humanos, ¿qué necesitamos en esta vida? Comida, vestido, salud. Y es lo que nos ofrecen los políticos. Y es con lo que nos engañan y enganchan nuestro voto. Y al rato ellos están aprobando que se adore a la Santa Muerte, que el hombre ande hombre con hombre, mujer con mujer, y que los niños se cambien el sexo, todo. Y a eso no le ponemos atención. Y les he dicho muchas veces, queriendo o no queriendo, hemos participado de esas cosas por no abrir los ojos y dejarnos engañar por el espíritu de engaño que Dios está permitiendo que se mueva en este mundo, y se moverá peor. ¿Por qué? Porque es necesario que así como la iglesia se prepara para irnos con Cristo, el mundo se prepare para recibir al Mesías esperado por el mundo. ¿Sí me entendió? Así como nosotros nos preparamos para irnos con Cristo, es necesario que el mundo se prepare para el Mesías esperado por el mundo.